137 137 en las redes sociales Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, espacio en blanco @rtve.es nuestro email y nuestro WhatsApp 633 50 50 11 esperando vuestras notas de voz. Y saludar a un buen grupo de amigos que han venido a vernos esta noche. Todos están locos, pero bueno, gracias por venir. Bienvenidos, y hay muchos temas esta noche esperando. No sé si vais a pasar miedo como la semana pasada, pero por ahí anda la cosa. Nuestro primer invitado nos propone un recorrido por algunos lugares donde habita el misterio. Y no solo eso, además en muchos de ellos han intervenido los cuerpos de seguridad del Estado. Verónica, las caras de Lorca o el fantasma de la habitación 204 serán algunos de nuestros casos, pero habrá más. Ahí están los temas que os hemos preparado, temas que esta noche llegan llenos de testimonios para demostrar que quizás existen otros mundos detrás de esa realidad que conocemos. ¿Existen otros mundos? Ya lo decía Eluard, ¿no? Hay otros mundos, pero están en este. Se dicen tantas cosas que a veces no son ciertas. Yo creo que hay otros mundos, pero están en este, mucho más cerca de lo que imaginamos. Sí. Manuel Carballal, nuestro primer invitado. Buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, no tan bien como tú, pero... Ya veo que tienes una voz, estás un poco acatarrado, ¿no? Sí, estoy psicofónico. Vengo en plan psicofónico. Y lo quieres todo para ti, ¿no? Afortunadamente. Claro. No lo vas a contagiar por ahí. No, me lo quiero todo, no te preocupes. Vale, criminólogo, escritor, investigador, y últimamente hasta editor. ¿Te has vuelto editor? Sí, no hay nada como la libertad. A veces cuesta cara la libertad, ¿verdad? Cuesta un riñón o dos. Tu último libro, Causa de denuncia, Poltergeist, en el que haces un recorrido con muchos de los casos de poltergeist que se han dado en España, pero con la variedad de que tienes ahí, los documentos oficiales que prueban un montón de cosas, ¿no? Claro, porque fuera de España, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Reino Unido, en Alemania, en Francia, existen muchos libros, ya muchas monografías, solo sobre casos de intervenciones policiales en presuntos poltergeist, en presuntas casas embrujadas. Pero en España, a pesar de que hay cientos de casos, muchos más de lo que la gente imagina, ahora explicaremos por qué, nunca se había realizado una compilación en un solo volumen. Este libro es el primero dedicado en España exclusivamente a casos de poltergeist en los que ha habido una intervención de la policía, Guardia Civil, Mossos de Escuadra, Ertzaintza, Policía Foral, de todos los servicios. Vale, pues esta noche vamos a pasar a hacer un repaso por algunos de esos casos increíbles, con testimonios, con voces de propios policías o personal del cuerpos de seguridad, a los cuales desde aquí mandamos un saludo. Hay montones de ellos que nos escuchan, que están por la noche de turno o que descargan el podcast, me los encuentro por muchos sitios, así que saludos, gracias a vosotros por el trabajo que hacéis, igual que a toda la gente que está trabajando ayudando en hospitales y en montones de lugares. 900 137 137 nuestro teléfono esta noche por si queréis preguntar, y nos vamos a buscar algunas respuestas. Existe un fenómeno mucho más habitual de lo que pudiéramos pensar. Ocurre en muchas casas y lo llaman poltergeist. Ahora tengo que prevenirles. Caroline, quiero que me contestes. Dígale que si no le contesta la castigará, la pegará. Oh, vamos, yo nunca he pegado a los niños. Cariño, por favor, díselo. Caroline, quiero que me contestes o me veré obligado a darte un par de azotes. ¡Mamá, ayúdame! Se ha alejado de él. ¿Se ha alejado de quién? ¿Se encuentra bien? Pregúntele si ve la luz. ¡Mamá, ayúdame, por favor! Caroline. Cariño, ¿ves la luz? Por favor. Dígale que vaya hacia la luz. ¡No! Les seguirán como la han estado siguiendo durante semanas. Dígaselo. Tiene usted que hacerlo como yo le digo. Dígaselo, Dayan. Es un fragmento de la película Poltergeist, la primera. Y es un ejemplo un tanto exagerado de lo que puede pasar en estos casos.
Vamos a investigar sobre todo ello. ¿Te acuerdas de la película? Hombre. Tremenda, ¿eh? Tremenda. Además, la protagonista también murió en extrañas circunstancias, un poco raras, en lo que todavía le dio más eco a la película. ¿Ocurre así cuando son casos reales de poltergeist? O quizá diferenciar un poltergeist, una casa encantada, de fantasmas. ¿Qué diferencias hay? En el mundo del misterio siempre tenemos que diferenciar entre el hecho objetivo y el relato que se hace después, que suele ir enriqueciéndose con el paso de los años y a medida que pasa por distintas fuentes, ¿no? Pero es cierto que los poltergeists se producen cuando, de alguna manera, el pánico, el miedo, se asienta en tu lugar más íntimo, que es tu casa, que es tu hogar, que es tu refugio, ¿no? Y cuando eso ocurre, pues de la misma forma en que cuando tienes un problema con el coche, llamas al mecánico, y cuando tienes un problema con las cañerías, llamas al fontanero, pues en muchas ocasiones, cuando una familia o los vecinos de esa familia, esto es importante, creen que se están produciendo unos fenómenos extraños, incomprensibles, que son una amenaza, cuando sientes una amenaza para ti, para tu familia, ¿a quién acudes? A la policía, lógicamente. O Guardia Civil o cuerpos de seguridad. Claro, ¿no? Dependiendo de si estás en el ámbito rural o si estás en el ámbito urbano. Por eso hay cientos de casos. Yo recogí solamente 16 en este libro, pero porque son 16 casos que cada uno de ellos tiene una moraleja especial. Enseña un aspecto poco conocido de lo que es el mundo de la intervención policial en los casos de poltergeist. Vale, hablaremos en la segunda parte seguramente de más de de los cuerpos de seguridad, pero habíamos entendido, algunos de los invitados que han pasado por aquí decían que en un poltergeist tiene que haber una persona, un niño o una persona mayor, alguien que es un poco el que cataliza todos los fenómenos que ocurren e incluso los pueden llegar a provocar él, a diferencia de otro tipo de fenómenos. ¿Es así? Eso es lo que dicen los parapsicólogos. O sea, en el ámbito de lo paranormal normalmente hay dos escuelas muy diferenciadas: la escuela espiritista o preternatural y la escuela paranormal o parapsicológica. Me refiero a las que aceptan la fenomenología paranormal, porque luego tendrías la psicológica, que intentaría explicarlo todo desde la sugestión y demás. Aceptando los supuestos fenómenos físicos, hay esas dos alternativas. Por un lado, la espiritista, que relacionaría esos supuestos fenómenos con la presencia de alguna entidad no humana o desencarnada, y la otra sería lo que los parapsicólogos llaman psicorragia, que sería como una explosión incontrolada de energía psíquica que produce distintos fenómenos. A mí siempre me gusta ilustrarlo con un caso que en su día me contó Rafael Rivera Madariaga, el presidente del CEPIX de Extremadura, que me parece que es tremendamente gráfico. Un matrimonio que se separa, las niñas estaban muy vinculadas al padre, que deja el hogar, ellas se quedan con la madre, y empiezan a producirse fenómenos extraños, fenómenos paranormales, que hacen que el padre regrese a casa. Cuando el padre regresa a casa, los fenómenos desaparecen. Cuando el padre, al cabo de unos días, porque se están separando, se vuelve a marchar, vuelven a producirse los fenómenos. Sería un ejemplo de cómo, en opinión de Rafael, esas niñas estaban generando inconscientemente esos fenómenos para atraer la atención del padre y que volviese al hogar. Nada de espíritus ahí entonces. Es que para la parapsicología no toma en cuenta la hipótesis espiritista, porque parte de la base de que todos los fenómenos anómalos tienen su origen en la mente humana, pero que dependiendo del entramado de creencias en que viva el protagonista, lo puede interpretar como cuestiones chamánicas, cuestiones místicas, marianas, espiritistas, etcétera. Y ocurre mucho más de lo que creemos, ¿no? Porque parece ser que hay muchos casos y que la gente a veces tiene vergüenza de contarlos y se quedan ahí callados. La gente tiene vergüenza de contarlos y los policías también tienen vergüenza a veces de contarlos, porque los policías, dicho esto con todo respeto, nosotros tenemos buenos amigos policías, yo he estado en las academias de la policía y de la Guardia Civil, en Ávila, en Baeza, en Linares. Cuando alguien estudia para policía o para Guardia Civil, le enseñan una serie de cosas.
enseñan derecho, le enseñan tiro policial, le enseñan criminalística, le enseñan una serie de cosas, pero no les enseñan a investigar fenómenos paranormales. A enfrentarse con fantasmas. Y cuando salen de la academia, bueno, y a otras muchas cosas, porque tú imagínate, antes de ayer se cumplieron 25 años de la desaparición de Jacobo Grinberg. Tú imagínate para el pobre policía de la Unidad de Desaparecidos de México, cuando le llega el caso de Grinberg. Hay que recordar quién era, estuvo en nuestro programa hablando de un montón de temas, un tipo increíble, ¿verdad? Un científico fantástico que unía la ciencia y la conciencia. Estaba investigando mucho el mundo del chamanismo hasta que desapareció. De repente. De repente, hasta hoy, hace 25 años, sin dejar rastro. Pues tú imagínate los policías que tienen que investigar la desaparición de Grinberg y de repente se ven en un mundo de brujos, de chamanes, de Castaneda, de cirujanos psíquicos que te abren el cuerpo. Claro, estaban acongojados. Es lógico, ¿no? Igual que cuando un policía recién salido de la academia se encuentra con un levantamiento de cadáver, por ejemplo, de un suicidio en un tren, o un atropello de un tren, que es brutal, es terrible, ¿no? O cuando se encuentran por primera vez con la realidad de la... Suelen decir pornografía infantil. Yo no creo que eso exista, porque la pornografía se supone que está autorizada por los actores, ¿no? Eso serían abusos sexuales a menores. Cuando se encuentran con esa realidad, bueno, muchos de ellos quedan realmente tocados porque nadie les preparó para enfrentarse a algo emocionalmente tan intenso. Y en este tipo de casos hay muchas cosas detrás de los poltergeist, muchísimas, y supongo que iremos comentando algunas. Pero el simple hecho de, y después escucharemos algún testimonio de los protagonistas, de estar, como estoy seguro de que ahora mismo, dentro de un coche patrulla, con las luces apagadas, esperando recibir una llamada de el jefe de sala del 091 o del 092, puede haber 2 oficiales de policía escuchándonos. Seguro. Seguro. Y de repente, porque además yo sé que les gusta mucho este programa, me lo comentan, y de repente reciben una llamada del jefe de sala que les dice que persónense en tal dirección, se ha recibido una demanda de auxilio por supuestos fenómenos paranormales. A partir de ahí, por muy policías que sean, empieza un proceso de sugestión inevitable. Párate ahí, porque estás adelantando un poquito algunos de los temas, se me enfadan cuando digo eso, me doy un poco de agua para que se te aclare la voz, y vamos con esa segunda introducción que nos va a meter un poco en ese mundo de los cuerpos de seguridad del Estado, a los que desde aquí mandamos saludos. Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. Esta noche nos enfrentamos a un suceso más frecuente de lo que pudiéramos pensar. Se ha dado en llamar poltergeist. Desde principios del pasado siglo, familias de todo el país se han visto desbordadas por fenómenos incomprensibles que se producían en sus domicilios. Al igual que ocurre en casos de allanamiento, hurto, violencia doméstica, etc., estas familias solicitan ayuda a los responsables de velar por nuestra seguridad. Es por ello que la policía y los diversos agentes de la ley han protagonizado intervenciones oficiales en supuestos poltergeist, casas embrujadas, casas de duendes o casas tabú durante el último siglo. Esta noche, en compañía de nuestro invitado, queremos conocer algo más de estos nuevos casos protagonizados por nuestros cuerpos de seguridad del Estado. Pues ahí está esa introducción, te habéis metido ya de lleno explicando, están en el coche patrulla, de repente suena una llamada, les dice hay un caso de intervención parapsicológica, van súper motivados, por decirlo de alguna manera. Bueno, en principio, con todos los que yo he hablado con muchísimos miembros de distintas fuerzas, cuerpos de seguridad del Estado. La primera impresión es de escepticismo. Escepticismo y curiosidad, porque no es lo habitual. Normalmente
A partir del viernes por la noche, viernes y sábado sí hay mucha actividad, el domingo baja un poco, pero durante la semana las guardias nocturnas son muy aburridas. No suele haber una pelea en una discoteca. Afortunadamente, gracias afortunadamente, o un accidente de tráfico, pero no suele haber mucha actividad. Entonces, cuando de repente llega una llamada de estas, suele primero tomarse como una broma, porque a veces... Esto, los policías que nos estén escuchando saben de lo que hablo. A veces, como están aburridos, pues se gastan bromas, ¿no? Entonces el jefe de sala les llama y les dice, oye, para evitar que estén durmiendo, que estén echando una siesta, servicio importante en la dirección tal, y cuando llegan allí no hay nada, ¿no? Y es una coña, te vas a enterar cuando lleguemos a la base tal. Y cuando les mencionan fenómenos paranormales, la primera reacción es de escepticismo. Esto es cachondeo, ¿no? Hasta que llegan a la dirección y resulta que algo hay. Y ahí es cuando empiezan a pasar cosas. Luego creo que es mejor que lo cuente alguien que lo ha vivido como policía. Supongo, Manuel, que hay que estar muy desesperado para que una familia o alguien que en casa tiene una vida normal llame a la policía para decir, en mi casa hay fantasmas, están pasando tal o cual cosa, ¿no? Tiene que ser algo muy, muy poderoso, muy potente lo que esté pasando ahí, ¿no? Muy dramático. Claro. Hay veces en que son los vecinos los que llaman. Antes te decía que hay muchas cosas detrás de los poltergeists. Hace unos meses me presentabais aquí, David Cuevas y Andrés Blanco, un caso fantástico de una intervención en un pueblecito de Sevilla, de la Guardia Civil, con el investigador, porque una pareja, los vecinos oían golpes, oían gritos, ruidos de muebles y avisaron a la policía. Y cuando llegan, pues el padre de familia dice que sí, que es que ahí pasan cosas raras, los muebles gritan por eso, claro, porque los muebles se mueven solos y demás. Pero cuando interrogan por separado a los miembros de la familia y le preguntan a la niña dice que cuando papá se enfada y bebe, le pega a mamá y tira las cosas. Y cuando hablan con la madre reconoce que era un caso de violencia doméstica que intentaban ocultar echándole la culpa a los espíritus, ¿no? Yeah. Ha habido casos de hurtos, de repente una casa en la que empiezan a desaparecer cosas, muchas veces ropa interior femenina, pequeñas joyas, objetos de valor, sin que nadie sepa qué ocurre, pues serán los espíritus, pues... Hay casos en que se descubre que son normalmente alguien relacionado con el vecindario que ha encontrado una vía de acceso y que hace pequeños hurtos. Durante la oleada de casas de duendes de principios del siglo pasado, había hasta bandas organizadas que se disfrazaban de fantasmas para cometer los robos y para, digamos que, mantener a distancia a los curiosos y desconcertar a la policía. Pero es cierto que cuando es el protagonista, es el padre de familia o es la familia la que acude a la policía de madrugada pidiendo socorro, pidiendo ayuda, es porque por lo menos ellos están convencidos de que está ocurriendo algo. Yeah. Aunque a veces no ocurra nada real, pero el miedo, el pánico, la incertidumbre, eso sí es real. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. ¿Todos los cuerpos de seguridad de nuestro país han recibido algún tipo de llamada de este caso? El Chancha... Sí, claro, porque los fenómenos anómalos no conocen jurisdicciones territoriales, ni banderas, ni fronteras. Son inherentes a la naturaleza humana y todos han tenido experiencias, no solo de poltergeist. Si echases un vistazo a los archivos policiales, me río yo de los expedientes X de Fox y de Mulder. O sea, tenemos una colección de documentos oficiales como estos que tengo yo encima de la mesa, que están redactados, sellados por Guardia Civil, por Policía Nacional, por Policía Local, por Mossos d'Esquadra, relatando todo tipo de sucesos extraordinarios, desde avistamientos de ovnis, apariciones de criaturas extrañas, crímenes rituales, todo tipo de cosas sorprendentes. Vale, tenemos un primer testimonio. Cuéntame un poquito, hemos cortado un poquito del principio porque era muy larga su intervención. Es un policía que trabajaba en la casa, estaba con la Casa Real. Este es importante para entender algo que ocurrirá después. Este es un inspector del Cuerpo Nacional de Policía que durante unos años estuvo asignado como escolta a la Casa Real. Y en mayo de 1979, cuando se produce el primer viaje real
de don Juan Carlos y doña Sofía a Guinea-Conakry, Senegal y Costa de Marfil, él era uno de los escoltas que iba con los reyes. Y lo que a mí me contó este tío es absolutamente increíble, porque es verdad que todos sabemos el interés de doña Sofía por el mundo del misterio y fundamentalmente por el chamanismo. De hecho, tenía una buena relación con Carlos Castaneda, estuvo con María Riche, bueno, por todo lo que tuviese que ver con lo paranormal. Durante algún tiempo estuvieron pidiendo grabaciones de nuestro programa cuando no se podía tener podcast ni demás. Entonces estaban en el hotel y alguien les invita a asistir a un ritual que iba a organizar un chamán muy poderoso. Y él, como escolta de los reyes, acudió. Y lo que cuenta es que es increíble. Casi mejor que lo escuchemos a él. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntar algo. El sonido está un poco así, pero bueno, se entiende que es lo importante. Ahí está el testimonio de ese escolta de la familia real. Y entonces la gente pues empezó a colocarse por aquí. Nosotros nos colocamos aquí, más o menos. Salió el chamán o el brujo, como quieras llamarle, se puso aquí, salió una mujer con él, empezó el hombre a trabajar, ya no recuerdo si llevaba algo en las manos o... no me acuerdo ya. ¿No te acuerdas si llevaba maracas o si solamente hablaba o hacía pases mágicos o algo? Sí, pases sí. ¿La sentó? ¿Estaba acostada, sentada? Y ya lo que no me acuerdo si llevaba algo como una especie de plumero, no lo sé. La mujer estaba de pies junto a él empieza a funcionar, de repente la mujer empieza a agacharse, no sé si llegó a sentarse, la puso en posición horizontal, la mujer empezó a elevarse y se elevó por encima de su cabeza. Y bueno, y de repente le ves que está por encima de su cabeza. Yo te dije 3 metros, bueno, pues a lo mejor no eran 3 metros, ponle 2,5 metros. Y allí no podía haber truco de que hubiera cables o hubiera algo. Es que no, es que estábamos en la selva. Es que allí no había ningún telón ni había... Ya te digo, la gente estaba alrededor. Claro que yo en la comitiva oficial salió la gente a recibir, ¿no? Y yo me imagino que incluso vendría gente de otros poblachos. Es decir, que vio levitar a una persona ahí delante de sus ojos, de sus narices, con un montón de testigos y aparentemente sin trucos. Cuando él decía, estábamos por aquí y tal, es que él me estaba dibujando el cuaderno de campo, que esta colección de libros se llama Cuadernos de Campo, y me estaba dibujando el cuaderno de campo un croquis de la situación. No voy a entrar a debatir ahora si eso podía ser un truco, no podía ser un truco, porque lo importante es que impactó tanto a este inspector de policía que es lo que hizo que fuese receptivo cuando años después se encontró con alguna de estas denuncias para prestarle atención. Porque lógicamente el tratamiento que tenga, el desarrollo que tenga una investigación o una denuncia también depende del receptor. Un receptor muy escéptico que considera que todo esto son tonterías, pues bueno, tiene que atender igual la llamada, porque es su obligación, ellos siempre tienen que atender la llamada. Pero en el caso de este inspector, él, cuando años después se encontró con una situación de este estilo, con unas teleplastias y unas imágenes muy parecidas a las de Belmez, él recordó aquello que había visto con los reyes y dijo, hostia, a ver si va a ser verdad que hay algo de esto, ¿no? Estos son los primeros datos, los primeros testimonios de cuerpos de seguridad del Estado de nuestro país que se han visto involucrados con estos asuntos. Hay unos cuantos más esperando. Después de esa introducción, 2:34, 1:34 en Canarias, estamos en directo o seguimos contando. Radio Nacional de España se mueve contigo. Si buscas una mano que te ayude, la encontrarás al final de tu brazo. La salud puede cambiar el mundo. Hacer música es dar vida. La Observadora, con Teresa Viejo. La ciudad es nuestra segunda naturaleza. Mi hija ha conseguido traer paz a mi vida. Nunca pierdas la oportunidad de decir creo en ti. La Observadora, sábados y domingos a las 11:30 de la noche, las 10:30 en Canarias. Y recuerda, Entre dos luces, de martes a viernes a las 3 de la madrugada. Radio Nacional de España. Hay numerosos casos de este tipo. Uno de ellos, muy conocido,
fue llevado a la pantalla bajo el título de Verónica. Cerrad los ojos. ¿Hay alguien aquí con nosotras? ¿Quieres hablar con alguna de nosotras? ¿Lo has movido tú? Lo que habéis hecho aquí es muy peligroso. Quiere hacernos daño. ¿Pero quién? No lo sé. Tú también notaste algo. Aquello de lo que no te despides se queda contigo. Aquello de lo que no te despides se queda contigo. No mováis. ¿Pero si estoy yo sola? No. No estás sola. No estamos solos y a veces se pueden llegar a sentir estas presencias. Vayamos a conocer algo más de estos extraños casos. Aquello de lo que no te despides se queda contigo, ¿no? Y no estamos solos. La película se llamaba Verónica y estaba basada en los hechos que ocurrieron en la casa de Vallecas. Sí. Ese famoso caso que... Basado un poco de lejos, un poco sí, enriquecida, sí. Vale, déjame, hay montones de preguntas que se están haciendo. Un oyente de Linares dice que allí en su tierra tienen el caso de Linama. A finales de los años 90, 3 mujeres hicieron una sesión de Ouija, como aparecía en la película y ocurría en la casa de Vallecas, y comienzan a suceder fenómenos paranormales que se acrecientan con la llegada de la policía. ¿Cómo interviene la policía en esta historia? Vallecas empezamos, y que es muy breve, aunque ya es un caso muy conocido. Sí, lo que pasa es que se conoce el relato, pero no se conocen los hechos, que es lo que suele ocurrir. Da la impresión de que el caso Vallecas comienza en noviembre de 1992, cuando la familia, angustiada, llama al 091. Pero lo cierto es que un año antes ya hubo otra intervención anterior, que fue de la Policía Municipal, y yo estuve con ellos también, que también reciben una llamada porque todavía Estefanía, la protagonista, la supuesta Verónica, llamada Verónica en la película, todavía estaba viva, y fue un amigo suyo, que era un joven que estaba en tratamiento psiquiátrico serio, tuvo un brote violento y llamaron a la policía. Y recuerdo que uno de los policías municipales, que estuvo en la primera intervención, enorme, un tipo de casi 2 metros, me decía que era tan violento el arranque que tenía ese joven, que decidieron ponerle las esposas, engrilletarlo. Y que en un momento determinado, como no dejaba de convulsionar y de patalear, le dijeron: oye, estate quieto, porque como te ponga los grilletes y los rompas, me voy a acojonar y te voy a pegar un tiro en la cabeza, literalmente. Porque estaban asustados, porque los policías son humanos, son personas. ¿Qué ocurrió en Vallecas? En mi opinión, ocurrió lo que podría haber ocurrido. ¿Tú te acuerdas, hace un montón de años, en Las Palmas de Gran Canaria, que estuvimos en casa de un inspector de policía, que su mujer, después de haber movido un armario de sitio, había una especie de cruz de Caravaca, y habían ido videntes allí, y le hacían rituales de purificación, que no la tocase, que le caería un mal de ojo. Y tú cogiste un algodón con un poco de alcohol, hiciste así, y a tomar por saco la cruz de Caravaca. Se acabó la maldición. ¿Cuál es el problema a veces en este tipo de casos? Que una familia que o sugestionada, o porque haya fenómenos reales, da igual, o porque ha habido una serie de problemas de trastornos de parálisis del sueño, de hipnogogias, de hipnopompias, que se interpretan como sucesos paranormales, acuden a un experto, y el experto normalmente es un sinvergüenza, un cantamañanas, que va a sacarles la pasta, y para sacarte la pasta te tengo que convencer de que tu casa está embrujada, para que me pagues el trabajito que te voy a cobrar. Y cuando eso lo hicieron un montón de personajes de los que desfilaron por Vallecas, cuando Estefanía todavía estaba viva, porque la historia es muy anterior, y empiezan a hablar de posesiones, de brujería, de espíritus, delante de niños de 3, 4, 5, había uno que era un bebé. Claro, allí se creó un caldo de cultivo terrible, que al final se les fue de las manos y decidieron acudir a la policía. Sin embargo, Manuel, tuvimos la oportunidad de hablar con algunos policías que fueron los primeros. Yo creo que fuimos de los primeros en llegar a aquella historia nosotros. Después vino una luz de
investigadores o pseudo investigadores, y los policías estaban acojonados, hay que decirlo así, de lo Claro, que habían porque visto ahí que ocurría en la casa. Ellos no están, en realidad, mira, lo que vieron ellos lo vi yo. Porque yo estuve más de 20 veces en Vallecas. Y yo no vivo en Madrid. O sea, yo me venía desde La Coruña, hacía como el Camino de Santiago, pero al revés, ¿no? Para peregrinar a Vallecas, porque parecía que era el caso perfecto. Y ya en la comisaría ya me tenían aburrido de estar allí. O sea, estaba yo más... ¿Estaban ellos aburridos de ti? Sí, la verdad es que sí estaban aburridos. Y en una ocasión, estando en la casa... Claro, este es el informe original de la policía de Vallecas, del 091. ¿Se lo quitaste, se lo robaste, te lo dieron? No, ¿Te lo dieron? sí, y aquí están las autopsias de Estefanía, los informes médicos del Gregorio Marañón, todas las diligencias judiciales, toda la información oficial. En realidad, ellos llegan de madrugada, escuchan, se reúnen con la familia, la ven realmente muy asustada, y lo único que ven es una sustancia en una mesita, que era donde además le daban los potitos al niño más pequeño de la familia, o sea que tampoco tiene más trascendencia. Fuimos nosotros, los investigadores, los que al oír algo como babas pensamos en el ectoplasma, pero la policía nunca habló de eso. Ellos lo único que oyeron fue un golpe en el balcón, que años después uno de los hermanos confesó que había sido él, que había tirado una piedra, y vieron abrirse una puerta de un mueble que había en el salón. Cuando yo estuve en una de las ocasiones, me enseñan los álbumes de fotos con todos los recortes de prensa que tengo aquí. Fíjate el mamotreto que tengo aquí de recortes de prensa del caso. Tuvo mucho recorrido mediático, a diferencia del de Sanse que vamos a comentar ahora. Y cuando lo guardan, al cabo de unos segundos, mientras estamos hablando, la misma puerta se abrió sola. La misma puerta que había visto el policía. Claro, eran las 3 de la tarde, el policía era de madrugada. Estaban sin luz, a oscuras, sugestionados. Cuando se abrió la puerta, yo me sobresalté. Pero nadie le dio más trascendencia. Entonces, yo sé que los policías no mintieron. Ellos en el informe ponen, que en realidad no es un informe, porque esto no lo redactaron los policías que estuvieron allí, sino el jefe de sala que estaba en Madrid y al que le cuentan por teléfono lo que habían vivido, ¿no? Sé que no han mentido, pero es una cuestión de la interpretación y de las circunstancias que rodean el momento. Vale, 12:43, 1:43 en las Islas Canarias. Bebemos un poquito de agua, te meto prisa, disculpa, y se lo pido también a nuestros oyentes que me disculpen. Hay muchas cosas que queremos poner ahora. Hay un caso en San Sebastián también que tenemos testimonios. ¿Qué pasa en San Sebastián? Muy parecido al de Vallecas, pero totalmente diferente. Verás por qué. Exactamente igual, se recibe en el caso de Vallecas, quiero recordar que era Hurtado el jefe de sala. En el caso de Sanse era Ana, una mujer, recibe una llamada de madrugada, a altas horas de la madrugada, de una familia pidiendo socorro por fenómenos paranormales. Este es el informe que nunca se había publicado, ahora en el libro yo lo incluyo por primera vez. Tuvieron la amabilidad de rescatarlo de los archivos municipales, los mismos policías, en que dice: sobre la 1:30 horas del día de la fecha se recibe comunicado por parte de la emisora central que en la calle X se están produciendo, según el comunicante, una serie de fenómenos paranormales, tales como rotura de cristales, caída de platos, tijeras y cuchillos volantes y estallido de bombillas, tulipas y lámparas. En ese momento había 2 coches patrulla operativos en San Sebastián de los Reyes. Uno estaba atendiendo otra llamada y el que estaba haciendo la patrulla normal recibe el encargo de presentarse allí. Si te parece, vamos a escuchar a la policía. El ABC la bautizó como la agente Scali de Sanse, porque además que físicamente se parece a la agente Scali. Ya era entonces una veterana de la policía de San Sebastián de los Reyes, una mujer de armas tomar, y esto así es como recordaba aquella intervención policial. Vamos a escucharlo. Nosotros cuando llegamos allí está esta familia, o sea, llegamos primero, pensábamos que era una coña, para empezar, llama a la policía. Entonces esta familia, cuando nosotros llegamos allí, están todos en el descansillo. No solamente ellos, sino los vecinos de las 2 puertas de los laterales. Y preguntamos: hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado aquí? Y demás. Y dicen: la chica con la bata y su niña aquí.
y el padre, eran dos personas mayores, recuerdo, el señor muy mayor, con las manos en los bolsillos, y la madre, digamos. Pues mire usted que nos ha pasado esto, porque es que resulta que ha empezado todo a caerse y estábamos en la cama todos y de pronto se ha empezado todo a caer y es que nos hemos tenido que salir corriendo porque esto ha sido horroroso y no sé cuántos y tal. Y entonces dice, y es que no queremos entrar en la casa, tienen que entrar ustedes, nosotros no queremos entrar en la casa porque es que esto es horroroso, porque tenemos mucho miedo, porque... Y entonces, claro, nosotros nos miramos y digo, bueno, pues vamos a entrar, a ver, porque si ellos no quieren entrar. Entonces vamos a entrar y dice la señora, tenga cuidado que las tijeras, los cuchillos vuelan. Las primeras impresiones de la policía y entran en la casa, ¿no? Claro, cuando ellos llegan allí de madrugada pensando que esto es una coña de su compañera, ¿no? Y se ven, como decía ella, a toda la familia en camisón, en pijama, de madrugada, la niña pequeña... en el descansillo, y a todos los vecinos de la planta dicen, caray, aquí pasa algo. Y la familia no se atreve a entrar en la casa. Esto es una diferencia también importante en relación al caso Vallecas. Estaban tan aterrorizados que no entraron. Así que tenemos a la agente Scali de Sanse y a su compañero, que era otro tipo muy alto, bragado y fuerte, que tienen que entrar en una casa en la que les dicen que están sucediendo fenómenos extraños, en la que se ha ido la luz, es decir, tienen que ir con la linterna, llevan pistolas, sí, eso siempre te envalentona, ¿no? Pero están metiéndose en una situación absolutamente nueva para ellos. Si te parece, escuchamos cómo lo relata. No había luz, había zonas que no tenían luz, porque habían estallado las bombillas, pero no, o sea, las de tungsteno de toda la vida, pero no había estallado el cristal, sino veías la parte interior como que habían estallado y se veían los restos de... no había luz. Filamentos y demás, pues todo como caído. En más de una bombilla. Sí, había zonas que no tenían luz de la casa. El salón, por ejemplo, yo observé una cosa, bueno, observamos los dos, que era... Tenían un sillón cama, ¿vale? Era como un saloncito de estos pequeños y el típico nido, sillón nido, de toda la vida. Ese estaba dado la vuelta, todo, entero. Tenían un mueble bar de estos de formica de toda la vida, con una cristalera. Y entonces estaba, ¿sabes? Eso es la cristalera donde se ponían los vasos, los platos, las cosas estas, no sé qué. Como si hubieran hecho así desde atrás, ¿vale? Pero sin tirarlo. Entonces estaba todo apoyado sobre la que es lo que nosotros vimos, porque lo otro eran puertas normales, pero la cristalera sí se veía que las copas y las tazas y eso estaban como apoyadas en el cristal, ¿sabes? Como cuando le haces así y se queda todo ahí en el cristal. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta noche con Manuel Carballal hablando de algunos de los casos poltergeist con los cuerpos de seguridad del Estado. Eso es lo que contaban. Déjame decirte que sí. Ella decía una frase, la gente, que a mí me hacía pensar mucho, porque yo le preguntaba, bueno, pero ¿vosotros os pareció que había algo paranormal? Y ella decía, mira, yo no vi nada paranormal, pero aquello normal no era. Y no entendían qué podría motivar a aquella pareja anciana, a aquella chica y a su hija pequeña a montar este circo. ¿Para qué? ¿Con qué intención, no? Pero era tal el pánico que tenían, en este corte no se escucha, pero tenían un perro en la terraza, lo dejaron ahí, el pobre perro, no se atrevieron a volver a entrar y no volvieron a entrar. Inmediatamente vendieron la casa. No aparecieron en programas de televisión, no fueron a platós, ahora están viviendo, yo para actualizar el caso, para el libro, los volví a localizar. Y con la ayuda de un amigo, funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, intentamos hablar con ellos, ¿no? Era mencionar la palabra poltergeist, lo que había ocurrido, colgaban el teléfono. O sea, seguían estando realmente... Y es uno de esos casos... De los 16 que recojo en este trabajo,
en los que a mí realmente me hace pensar que ahí ocurrió algo verdaderamente extraño. El problema, y ya con esto termino, es que ¿qué puede hacer la policía? Como en este caso, ellos llegan ahí, se encuentran con una demanda de auxilio de una familia, ellos revisan todo el domicilio, miran en todas las habitaciones por si ha entrado un intruso, si se trata de un hurto, pero si no hay nada delictivo, no pueden hacer nada, más que consolarlos y marcharse. Nos vamos a otro caso rápido, si te parece. En Puerto Lumbreras, creo que ocurre, tienes también testimonios, ¿no? Sí, este es muy diferente. Pedimos siempre disculpas por el sonido, porque Manuel tiene la costumbre de grabar en bares y sitios donde hay mucho mogollón y mucho ruido, o sea que me gustaría que fuera mejor el sonido. Sí, es que está la ufología de campo y luego la de cafetería, ya, sí. Que es mi especialidad. Tú tienes exactamente. En este caso, este es un documento muy interesante porque está grabado por el inspector de policía del que te hablaba antes. Aquel que vio lo que vio con los reyes de España en África, cuando les llega la información de que están produciendo unos fenómenos extraños en Puerto Lumbreras, él acude y tiene la maravillosa idea de llevarse una grabadora. Con lo cual ya no es el testimonio del policía, es que el policía graba lo que está ocurriendo en tiempo real. ¿Y lo vamos a escuchar? Vamos a escuchar. Vamos. Es muy alto, Pedro, son casi 2 metros. Ya, pero es que no tiene piernas. Es que aquí se acaba la... El perro se va. Cuidado. El perro se va. Se va el perro a la cama, ¿eh? Se va el perro. Se ha ido. El perro se ha ido. El perro se ha ido. Sí, que tranquilo, ¿eh? No pones nervioso que no pasa. ¿Estará dentro del taller? Ha ido unos 10 de más. ¿Vas a entrar? Sí, claro. Voy a pagar la máquina. La máquina no va. Dime, no va la máquina. ¿Que no va? No le puede dar la luz, no le puede dar la luz. Si no, no ve. Habla, Pedro, habla. En nombre de Dios, si quieres algo, aquí estoy, ¿eh? ¿Quieres luz? ¿Quieres luz? Dime cómo te llamas. ¿Qué es lo que quieres? Que tú fue aquí, ¿eh? ¿Qué es lo que quieres, ¿Qué es lo que quieres? En nombre de Dios, ¿quieres algo? Aquí huele fatal. Oye, ¿quieres algo? Dímelo. Nada, aquí. Una señal como la de siempre. Ven, toma. Ven. ¿Has visto cómo huele? Huele muy mal. Ven. Entra, ven. ¿Usted la llegó a ver, señora? No, yo no. Cuidado, la cámara. Cuidado. Le ha dado. Cuidado. Enciende la luz. Cago en 10. Hijo de puta. Le ha vuelto a dar, te lo estoy diciendo. Es que me creía que no estaba ahí. Cuidado. ¿Dónde estaba? Estaba aquí en el rincón. Apaga la luz. No ve si tiene huevo. Desgraciado. Me gustaría saber quién era ese hijo de madre que... Sí, para entender un poco la situación, ellos se encuentran, en este momento están en un barracón, forma parte de la vivienda. Hay una persona, el psíquico, digamos, el medium, el padre de familia, que es el único que ve una especie de espectro, que es el que supuestamente produce los fenómenos. Y ellos van relatando cómo les dice que apaguen la luz, están a oscuras, con lo cual son 2 policías, son este inspector jefe y un compañero. Y van contando todo lo que pasa hasta que de repente esa persona sale proyectado como si el fantasma le hubiese golpeado, y ellos graban el momento de esa agresión mientras van comentando lo del olor, lo de que la cámara no les funciona, pero hay otra grabación aún más espectacular. Escuchamos. Yo creo que son pezuñas, ¿eh? Te perdone, pero a mí me da la sensación que son pezuñas, ¿eh? Estos no son collar de persona. Es una pisada. Sí. Ten cuidado, no vaya a estar por eso de pescón. Son pezuñas, ¿eh? Háblale, Pedro. Está ahí, háblale. En nombre de Dios, si está aquí, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere que nos salgamos? ¿Quiere algo? Pregúntale quién es. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? Dile que por qué te pega. Pregúntale. Oye, ¿qué te he hecho yo? Porque me pegan a mí. ¿Qué te he hecho? Si yo lo único que traigo es luz. ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? No, mira, en nombre de Dios. ¿Qué es lo que quieres? Mira, si yo lo único que te... Mira, te voy a ayudar. Si somos... Mira. Tú dime lo que quieres. Si tú lo que tú quieres, no tienes más que decirme. ¡Otra vez! ¡Ahí tengo la madre de compañero! ¡Muchachos!
borracho. Esto tiene más de rey. Vamos a hacer eso. Ángel, vamos a hacer eso. Parece que había movimiento, ¿no? En la sí, casa. En este caso, el joven sale proyectado por encima de una de las camas, donde además habían visto unas huellas que describían como de pezuñas. Ellos tomaban fotografías, claro, eran policías, no eran investigadores. Entonces, a mí me enseñaba, yo estuve varias veces en la comisaría con el inspector y me enseñaba las fotografías. Y eran reflejos del flash, eran la misma correa de la cámara. Claro, tú porque eres muy escéptico. Para ellos veía cosas raras. Bueno, pues en este caso en concreto... Espera, todavía tenemos un pedacito, otro corte más. Sí, si nos da tiempo. Perfecto. Sí, lo escuchamos rápidamente y luego tratamos de sacar conclusiones. No eran de pie, y además de que no eran de pie, la forma con que se habían quedado clavadas encima de la colcha eran diferentes que podía hacer con un pie, aunque fuera de un pie pequeño. Aquello tenía forma de alimaña, hasta incluso más grande de lo normal. Era una cosa rara, pero realmente se veían colocadas como si hubiera sido un animal que hubiera pasado por encima de la colcha. Ello fue bastante impresionante porque cayó fulminado en mitad de la habitación, hacia atrás cayó. Eso es lo que contaba el policía. Sí, en este caso es muy... La moraleja de esta historia es que en este caso no fue la familia la que llamó a la policía, sino que la policía se presentó porque tuvieron conocimiento de que, según los vecinos, estaban produciendo... La casa estaba embrujada, para entendernos. Ellos, todo lo que relatan es verdad. Ellos vieron esas huellas, tomaron esas fotografías, hicieron estas grabaciones que tienen el valor de que están realizadas por un inspector del Cuerpo Nacional de Policía, pero al final descubrieron que lo que ocurría es que la casa iba a ser subastada, la familia iba a ser desalojada, y al padre de familia se le había ocurrido que si convencía a los demás vecinos de que la casa estaba embrujada, nadie iba a pujar en la subasta y podría recuperar su domicilio, ¿no? Es lo que ocurrió en el caso del Duende del Esparto, en otros casos históricos en los que detrás del supuesto poltergeist lo que había era la necesidad desesperada por evitar un desahucio y convencer al resto de la gente de que la casa estaba embrujada, así que no pujes por esta casa. Enseguida regresamos. 3:06, 2:06 en las Islas Canarias, el tiempo de misterio. Regresamos a Radio Nacional, tenemos hasta las 4, casi una hora todavía, las 3 en Canarias, para llenar todo este tiempo de enigmas y de algunas explicaciones. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir, y un programa dedicado a los cuerpos de seguridad del Estado y a toda la gente que está por la noche trabajando en hospitales, guardias de seguridad. Buen turnos a todos y ojalá este programa os sirva de compañía. Vamos a quitar, Manuel, si te parece. Manuel Carballal es nuestro primer invitado. No os perdáis la segunda parte. Vamos a ir a hospitales donde están también llegando extrañas apariciones. Tendrás que ir a investigar por ahí, por los hospitales, Manuel. Sí, pero cuando voy yo se esconde, no hay manera. Claro, es que me tienen miedo los fantasmas. Seguro, lo que pasa. Seguro. Vamos a quitar esa parte que teníamos preparada para hablar de extrañas caras que habían aparecido en Lorca, y las caras de Belmez, que hemos hablado multitud de ellas. Las caras de Belmez desde el punto de vista policial, que es lo que no se ha tratado tanto. Vale, te emplazo para otro día y Fenomenal. Nos vamos a ver un fantasma que estaba en una habitación, ¿te parece? Tras esa introducción lo presentamos. Vayamos ahora con fantasmas. El fantasma de la habitación 204. Según el informante, en 1994, un empresario alquiló la habitación 204 del madrileño Hotel Praga. El testigo se despertó en plena noche al escuchar un ruido y de pronto se encontró con un desconocido. Tenía entre 50 y 60 años. Era de complexión fuerte y entradas pronunciadas, y se comportaba como si fuese el auténtico inquilino de la habitación. Pese a sus requerimientos, el intruso se desnudó y se metió en la cama, hundiendo el colchón por el peso al hacerlo, y entonces desapareció.
Para sorpresa del inspector Ricardo C., al examinar los archivos descubrió que justo 2 años antes, en esa misma habitación se habría producido un brutal asesinato. Un frutero de 47 años que coincidía milimétricamente con la descripción del testigo. Había sido asesinado en esa misma cama por su amante. El caso del fantasma de la habitación 204. Este es un caso, Manuel, que también investigaste tú. Madrid, un hotel céntrico de Madrid. Muy cerquita de Madrid-Río, pegado a Madrid-Río. Y, hombre, el relato con el que arranca esta historia es bastante inquietante. Tú imagínate que estás en un hotel. Esta es la historia de un empresario que viene a Madrid a hacer unas gestiones, se aloja en un hotel, y la primera noche, la primera y la última, porque salió pitando, lógicamente, de ese hotel, cuando ya va a acostarse, de repente ve que aparece una persona en la habitación. En su habitación. En su habitación. Él está en la cama, ya para dormir, y a pesar de que le dice a ese intruso, oiga, pero ¿usted quién es? ¿Qué quiere? Como si no le escuchase, esa persona se desnuda, se acerca a la cama, el empresario lógicamente se aparta, se retira, nota cómo se hunde el colchón cuando esa persona se acuesta en la cama a su lado y de repente se desmaterializa y desaparece. Antes te decía... El supuesto fantasma no veía a la persona... No se comunicaba con él. No se comunicaba. Antes te decía que cada uno de los documentos que tengo en este collage encima de la mesa, estos informes, expedientes, atestados, actas de inspección ocular, todos estos informes policiales que son los que están recogidos en el libro, cada uno de ellos tiene una característica especial, cada uno de los 16 casos. En este caso, la moraleja es que son los informes del Grupo 5 de homicidios de la Policía Nacional de Madrid. Yo a ellos los conocí hace unos años, si te acordarás, cuando apareció un cuerpo desmembrado en un contenedor de basura en la calle Gallur, con un pentagrama satánico, el 666 y demás. Bueno, pues ellos fueron los que investigaron. Claro, en este caso sí puede haber una componente policial porque se trata o de un allanamiento o de un posible hurto. Alguien ha entrado en tu habitación, pero eso de que haya desaparecido. Pero cuando esta persona hace la descripción de ese fantasma, uno de los policías recuerda una serie de crímenes que se produjeron en Madrid en 1991, en que tuvo mucho eco mediático porque una de las víctimas fue el ex embajador de Venezuela en España, la otra fue un frutero que fue asesinado precisamente en esa habitación y que correspondía la descripción, aquí tengo el acta de inspección ocular, los informes de criminalística, etcétera, correspondía a... ¿Has visto lo que pasó por ahí? Sí. Sigue. Hostia, qué fuerte. Sí. Pues... pasan cosas de vez en cuando sí, en este programa. Joder. Pues la víctima... de los fondos de música que tenemos por ahí. ¿La víctima correspondía exactamente? La víctima, la descripción que hacía este testigo del fantasma que vio en su habitación era exactamente igual a la víctima que había sido asesinada precisamente en esa cama unos años antes. Casi terminando, tenemos a Juan Gómez, nuestro compañero, preparado para llevarnos a hospitales y queremos hacer un homenaje al padre Ángel. Hoy hemos estado entregando ese dinero. Ese dinero. Qué grande Rafa Campillo. Producto del Congreso Vida Después de la Vida. Sabes que también aquí tenemos un baño, acaban de venir algunos de los visitantes que tenemos, en el que muchos de los videntes dicen que hay un niño jugando a la pelota por el baño. Y sí, a mí me vas a tener que explicar qué ha sido el resplandor este. ¿Verdad? Vale, terminamos. Hay un caso más que querías contar, que dices que no habías contado nunca. Yo no sé qué ha sido ese caso. El estigmatizado de Compostela. Sí, no, hay miles de casos. Como te decía, cada uno de los 16 que recojo en este librito tiene... Igual es que no estamos solos. Sigue, perdón. Bueno, está bien. A ver si se pueden manifestar con un poco más de elocuencia, si son tan amables. Tú tienes que ser más creyente para que ocurra eso. Claro. Bueno, el problema que tenemos los investigadores, que nosotros normalmente llegamos a los casos días, semanas
o años después de que se hayan producido los fenómenos, ¿no? Mm. Pero excepcionalmente, en un par de ocasiones, en casos de poltergeist con intervención policial, yo pude llegar casi al mismo tiempo que la policía. ¿Y era este caso? Tanto es así. Uno de ellos, en el caso del estigmatizado de Compostela, es una vivienda en el casco antiguo de Santiago de Compostela, en la que supuestamente se producen unos fenómenos extraños, hasta que un día una de las personas sufre una estigmatización espontánea, empieza a sangrar, avisan a la policía. Nosotros llegamos casi al mismo tiempo que la policía, todavía pudimos, aquí están las fotografías de la sangre, todavía en el suelo, en los muebles, llegamos a la escena del crimen casi antes que los CSI, ¿no? Y luego pudimos incluso entrevistar en el hospital al protagonista. Y hablando con los policías que llevaron el tema, me dijeron una frase que creo que es muy, muy elocuente, que puede sintetizar todo el espíritu de esta problemática. Cuando yo le inquiría, bueno, pero ¿qué hacen ustedes en este tipo de casos? ¿Qué investigan? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esta persona está en el hospital? Con esa retranca típica gallega de los policías de Compostela me decía: mira, rapaz, el Cuerpo Nacional de Policía no tiene jurisdicción en el cielo, ni en el infierno, ni en el más allá. Y es cierto, porque los policías, como te explicaba antes, si no hay una actividad criminal, si no hay algún delito, si no hay algún indicio delincuencial, lo único que pueden hacer es prestar consuelo, avisar a una ambulancia, avisar, en algunos casos, avisar a un sacerdote para que bendiga la casa, pero ellos no pueden hacer mucho más. Terminamos, Manuel. Te emplazo para hablar otro día, si quieres, con más extensión de el punto de vista policial de las caras de Belmez. Pero ¿cuál ha sido el caso? Tú que eres un tremendo incrédulo últimamente, cada vez más incrédulo, que te haya llamado más la atención de todo lo que has investigado de estas participaciones policiales en poltergeist. Pues mira, el de San Sebastián de los Reyes me ha rayado bastante, porque el miedo que transmitía la familia me parece muy, muy convincente. El Duende de Zaragoza, que es un caso al que dediqué mucho tiempo, muchísimo tiempo, aunque hubo un par de personas que se confesaron, autores de las voces, siempre me quedaron... Ahí me quedó la duda de si realmente podrían haber sido ellos. Pero hay un caso muy poco conocido que llevó la Guardia Civil. ¿Cómo se llamaba? En Andalucía también es el último caso, o el primer caso después de la Guerra Civil, los fenómenos de la Roya, en que son fenómenos de pirogénesis que comienzan a producirse, los fuegos de la Roya, comienzan a producirse de repente cientos de fuegos sin explicación aparente. La Guardia Civil acude, estamos hablando de los tiempos del caudillo, en que la gente no frivolizaba tanto en su tratamiento con la policía como ahora, ¿no? Y menos con la Guardia Civil, y menos en el ámbito tan rural como este. Y los mismos guardias civiles llegaron a consignar cómo de repente se producían los fuegos de la nada delante de ellos, ¿no? Y es otro caso realmente difícil de explicar. Un placer, Manuel, como siempre. Forma de contacto, si alguien que quiera conocer más esos cuadernos de campo, que quiera leer esos casos, ahondar más en tu trabajo, ¿dónde se puede poner en contacto contigo? Mira qué música tan bonita te pongo para despedir. Qué bonita. Pues yo creo que buscando simplemente cuadernos de campo de Manuel Carballal, están en eBay, en Todo Colección, en Secret Shop, creo que en Amazon también. Están buscando un poco por Google, lo encuentran. Y para contactar conmigo, elojocrítico.info, por ejemplo, ahí, a partir de ahí pueden localizarme. Vale, libros que él mismo edita para salir un poco para ser más libre, dice, ¿no? Sí, claro, sí, publico lo que me da la gana. Vale, ¿qué ha sido ese flash? ¿Qué crees que ha sido? No tengo ni idea. ¿Habéis disparado algún...? ¿No habéis hecho una foto? ¿No habéis disparado ningún flash, ningún teléfono? Nos miramos todos con cara. Vale, a veces pasan cosas raras, ¿has visto?
Qué curioso. Un placer, te sigo viendo. Bueno, hasta siempre. 900-137-137. Una mínima pausa y nos vamos a la iglesia de San Antón con el Padre Ángel. Queremos por lo menos que veáis el momento en el que hemos entregado ese dinero, casi 50.000 euros de ese trabajo, de ese congreso que se hizo de vida después de la vida, y cambiamos el escenario y viene nuestro compañero Juan Gómez a hablar de cosas que pasan en los hospitales. No os lo perdáis, estáis en el Espacio en Blanco. Enigmas sin descifrar. Realidades que escapan al mundo de la lógica. Acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Hola amigos de Espacio en Blanco, les estoy escuchando desde San José, Costa Rica, en vivo esta noche. Saludos. Estamos en la iglesia de San Antón un año más para hacer entrega de los fondos conseguidos en el Congreso Más Allá de la Vida, y tenemos con nosotros al principal responsable del congreso más importante que se hace en Europa, en el mundo, en las galaxias, Rafael Campillo. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Miguel. Siempre dices lo mismo. Yo, por no contradecirte, no digo nada, pero bueno, lo importante es que tú también estás metido en este proyecto, y yo te doy las gracias, como siempre, que estés aquí, que bueno, y que ya sabes que es un placer todos los años juntarnos en este momento tan especial, como bien dices, que es el culmen, ¿no?, de ese resultado del congreso anterior, que es dar ese dinero para los niños de Benín, para el Padre Ángel. El misterio sirve para algo. En esta ocasión se han recaudado, ¿cuánto? 49.861 euros. Hemos batido el récord y espero el año que viene volverlo a batir, porque bueno, ya pedí permiso a los asistentes al congreso para subir la cuota y el año que viene la vamos a subir. Por lo tanto, ojalá que podamos año tras año superar esa cantidad, porque estamos en unos momentos donde hace falta muchísima ayuda para estos niños, para mucha gente que está sufriendo en estos momentos, mientras que en estas fechas tan especiales nosotros lo estamos pasando bien, ¿no? Pues hay gente que no lo está pasando bien. Entonces nos tenemos que acordar de ellos, y no solamente acordarnos, sino ayudarles. Casi 50.000 euros que van a servir de nuevo para Benín, para esos niños que nos mostrabais que estaban picando piedra, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer con ese dinero? ¿A qué se va a dedicar? Pues hemos hecho un centro social en la región de Chachegú, y con este dinero lo vamos a poner en marcha. Entonces vamos a hacer unos talleres para que las mamás de estos niños que están picando piedras puedan trabajar en estos talleres, puedan tener unos recursos alternativos al hecho de tener que estar picando piedras en las canteras, y que estos niños pues puedan recuperar su infancia, puedan ir al colegio y que puedan jugar como cualquier otro niño del mundo, en lugar de estar picando piedras, que parece mentira que desde que sale el sol hasta que se pone están picando piedras. Es que es muy fuerte, Miguel. Si vieran las imágenes de niños muy pequeños, niños y niñas muy pequeños, de corta edad, que aún así les tienen la sonrisa en el rostro, que no te lo puedes explicar, ¿no? Y bueno, se te cae el alma. Entonces, desde que los conocí hace 2 años, me he propuesto, y nos hemos propuesto entre todos, sacarlos de allí, y yo creo que si seguimos así lo vamos a conseguir. Seguro. Este año no hemos podido ir, pero este próximo, si Dios quiere, iremos a Benín por 2 razones. Primero, para conocer todos esos proyectos y esos niños, y Benín, que es el país donde surgió el vudú. Qué curioso, ¿verdad? Sí, es muy curioso. Además, en ese viaje que hacemos todos los años para conocer los proyectos de Mensajeros de la Paz en Benín, pues tenemos la oportunidad también de ver la cuna del vudú, ¿no? Y ver cómo está pues implantado en toda la sociedad, en todas las familias, junto con otras religiones, pero hay que tener en cuenta que el vudú es la religión más antigua de la humanidad. Entonces es curioso estar en esa zona, ¿no? El misterio sirve para algo, y aquí está la prueba: 49.861 euros, 84 de ese congreso Más Allá de la Vida. Supongo, ya para terminar, Rafa, que estarás preparando el siguiente, ¿no? Estamos en ello, ya está. Tengo la lista de ponentes, y ahora cuando pasen esta fecha pues vamos a aprovechar para empezar a trabajar con esa ilusión y conseguir que el año que viene pues volvamos a llenar el auditorio como los años anteriores. Muchas gracias, Rafael. Es un ángel de esos que andan por ahí, como decía una vez algo escrito, que van vestidos de pantalones vaqueros escondidos, porque están haciendo una labor súper importante. Gracias, en su nombre, en el nombre de los niños, por dejarme compartir esta experiencia y por lo que haces. Miguel, todos somos ángeles, lo que pasa es que no lo sabemos. Lo importante en esta vida es descubrir que lo somos, y como tal, pues actuar con consecuencia, es decir, intentando ayudar a los que lo necesitan. Feliz Navidad a todos los que nos estén escuchando, y bueno, pues muchísimas gracias como siempre, Miguel. Buenas noches. Gracias a ti. Un año más estamos de nuevo en la iglesia de San Antón con el Padre Ángel de Mensajeros de la Paz,
y ya nos está liando para hacer otro programa. Buenas noches, padre, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Ya habéis inaugurado esa nueva iglesia en Roma? Hemos inaugurado ya la iglesia en Roma y además queremos que todos los españoles, que todos los que te escuchan, que son miles, millones de personas, participen y compartir con ellos esta alegría de poder tener una iglesia, quizás la primera iglesia abierta en Roma a las 24 horas, una iglesia a la que Papa Francisco nos mandó una carta preciosa diciendo que debemos ser locos, pero locos de amor. Papa Francisco, que en el momento en que pueda también dice que irá a ver y a estar allí con los más desfavorecidos, con los que a veces no tienen dónde dormir. No, es una iglesia preciosa. Me han dicho que es una catedral. Bueno, lo que entran allí, la felicitación de este año nuestra es las palabras del Papa cuando le presentamos a las personas sin hogar y él dijo: estos son la verdadera carne de Cristo, estos son los verdaderos tesoros de la iglesia. Y si tanto en aquella iglesia de Roma de San Francisco como la de San Antón o la de Barcelona o la de México, tenemos los mejores tesoros de la iglesia, que son los que vienen a estar en la iglesia, porque a veces no tienen ni dónde estar, ni tienen a dónde ir a tomar un café, o no tienen a dónde ir a mear, o no tienen quien les pueda consolar. Y a veces hasta el único persona que tienen con ellos, o el único animal que tienen con ellos, es el perro con el que vienen a veces, y lo traen en el cuello y lo abrazan. Este año no hemos podido hacer ese programa que hacemos normalmente aquí en la iglesia de San Antón, pero ya estamos haciendo planes para marzo, así ir a Roma y hacer ese programa para dar a conocer a toda la gente que nos sigue ese lugar. Padre, ¿cómo haces para tener amigos en tantos sitios? Iba a decir hasta en el infierno, seguro que tienes hasta en el infierno. Recibes donaciones de un montón de gente, de artistas, de gente de la televisión. ¿Cómo haces para eso? Lo que hace cualquier padre de familia, cualquier madre de familia, que trabajan horas y horas, es decir, y que esos son los verdaderos héroes. A veces a nosotros nos magnifican, pero quien está detrás de nosotros son miles de voluntarios, miles de colaboradores. Pero uno conoce a tantas personas, a madres, a padres que trabajan día y noche, que no pueden llegar a fin de semana. Esos, si me preguntas, ¿y esos qué hacen? Pues querer, y es lo que yo hago, querer y dejarte querer. Pero tenemos mucho a quien querer y tenemos poco tiempo para querer. ¿Ves? Ahora, por ejemplo, me llaman por alguien que me quiere querer, o alguien al quien yo sin duda pueda querer. Sí. ¿Para qué se va a dedicar ese dinero que se acaba de hacer la entrega? De nuevo para los niños de Benín. Esto va de otra vez para los niños de Benín y era para los refugiados, para los niños esclavos. Sí, en pleno siglo XXI, en el año 2020, sigue habiendo todavía niños esclavos. Niños con 6 y 7 años que tú y que yo y que Rafa, que es un fenómeno el que ha conseguido a través de un gran evento en Albacete, pues una cantidad muy importante de dinero, los ha visto con sus propios ojos. Y este Rafael, que es un hombre, es otro ángel, que no se puede ver por la radio, pero se puede palpar, un hombre grandón, con un corazón grandón, es decir, se le caían las lágrimas cuando veía a estos niños picar piedras. Pues vamos a conseguir poder hacer una escuela para no picar tantas piedras y para que los niños puedan a veces no llegar a los 8 años con esa enfermedad de la silicosis, del polvo de las piedras. No, sigue habiendo niños esclavos y sigue habiendo todavía esa gran frase que en las Navidades tantas veces hemos oído: no hay sitio, no hay sitio, está todo lleno. Hace 2020 años una familia de Belén, yo sé que tú vas a ir por Egipto, pues una familia de Belén no encontraba sitio, pues hoy hay casi 30.000 personas en España que no encuentran sitio, que están en la calle. Muchas de ellas, más de 8.000, que duermen en la calle todos los días al intemperie. Cuando a veces vamos a visitar esos belenes por ahí, sin embargo, los belenes que existen en carne mortal son cuando ves a hombres y mujeres y a familias, incluso ahora con niños durmiendo en la calle. Para terminar, padre, todo el mundo mejor es posible, que era el título de tu libro. A pesar de todas esas cosas que vamos viendo, políticos que no se ponen de acuerdo, cumbres para reducir la contaminación y demás, y que tampoco se llega mucho, ¿otro mundo mejor es posible? Sin duda alguna. Mira, hoy mismo en esta iglesia de San Antón acaba de llegar un matrimonio desde una provincia lejana, desde Murcia,
porque cumplían 28 años y quieren venir aquí a celebrarlo con los pobres. Hoy han llegado unas personas desde Albacete y han participado en ese congreso del más allá y vienen aquí a dar gracias a Dios. Estos hombres son buenos, de verdad. Un mundo mejor es posible porque hay mucha gente buena, sin duda alguna. Y entre ellos tú y que nos están escuchando, ¿cuántos hombres y mujeres a estas horas están sin duda apretando los dientes diciendo qué puedo hacer por los demás? Pues ya el que les duela en el alma, el que haya niños rotos o niños esclavos, o que haya tantas personas durmiendo en la calle, o que todavía nuestros políticos sigan diciendo una y otra vez, no hay sitio, está todo lleno, no es posible, tenemos que encontrar sitio entre todos. Padre, muchas gracias. Feliz Navidad, feliz año, que podamos hacer realidad ese sueño de hacer ese programa en Roma, aquí de nuevo en la iglesia, y que sigamos viéndonos y compartiendo. Feliz Navidad, y que no solamente bendecimos a quienes nos escuchan, pedimos que ellos desde la cama, desde donde están ahora, nos bendigan también a nosotros. Amén. Muchas gracias. Estamos con Pedro Blasco, también de Mensajeros de la Paz. Dice que el machaca de Mensajeros de la Paz, yo lo cuento todo, sé que no haberlo dicho, Pedro. Vas a tener una actividad dentro de poquito también relacionada con todo lo que aquí se desarrolla. Sí, el año pasado nuestros amigos del Congreso apoyaron un proyecto que tenemos precioso, que es en Jordania. En Jordania hay 160 familias que huyeron de la guerra de Irak el año 2015, y los acogió en Jordania un hombre que es un santo aquí en la tierra, que se llama el Padre Carlos, y abrió su iglesia, como está abierta esta, a los 160 familias con todos sus niños, y entonces se montó allí, como se dice vulgarmente, un pollo increíble. Entonces el Padre Carlos los alojó en la iglesia, las 160 familias, y poco a poco, desde ese año, los ha ido recolocando en apartamentos, y les han montado un colegio para los niños estos, ¿no? Entonces hacemos un concierto. ¿Pero en qué parte de Jordania es? Es en Amán. Ellos vienen de la parte de Mosul, y es muy interesante y muy duro, porque les dijeron, o se van ustedes mañana, o tienen dos opciones: o sea, pasarse al Islam, o sea, hacerse musulmanes, quedarse, en cuyo caso los mataremos, o les quitaremos todos sus bienes. Entonces las familias se fueron, ¿no? Cristianos. Eran cristianos, pero en la iglesia también se acogió a musulmanes que huían de la guerra, ¿no? Pero a los que estaban apuntados obviamente eran cristianos, ¿no? Y entonces vinieron hasta Amán, llegaron a Amán, y se corrió la voz de que en esta iglesia recogían a gente, y entonces ahí tiene montado un emporio empresarial, vamos a decir. Tiene un colegio, ha montado un colegio con los profesores también cristianos huidos de allí, y entonces lo que hacemos es que hacemos un concierto el martes, que no se me olvide, a las 8 de la tarde, con la Orquesta Sinfónica de Arturo Soria, que es una orquesta de chavales de 15, 18 o 19 años magnífica, y los 10 euros que recaudamos de cada uno que quiere dar, pues los damos al Padre Carlos para el mantenimiento. Se les paga a estos niños, se les paga la comida, la educación y el transporte, porque ahí no hay transporte público apenas, y además a las familias se les da un bono de 50 euros al mes para comida, y en algunos casos se paga también el apartamento. Repíteme el lugar, que yo quiero ir a ese concierto. El lugar es el Colegio de los Corazonistas, que está en Alfonso XIII 127. El concierto es un espectáculo impresionante, pues son 80 chavales que tocan maravillosamente, y tocarán piezas, una parte clásica y otra parte de Navidad. Vale la pena, es una cosa espectacular. Ahí no me lo pierdo. Muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Que sigamos machacando. Machacaremos lo que haga falta. Muchas gracias. Radio Nacional de España se mueve contigo. Hola, ¿tú eres el periodista de Madrid? Sí, el del caso. Ah, qué bueno. ¿Y esta noche qué vas a hacer? Pues he quedado con el señor Manolo, el policía. Vamos a llegarnos hasta Pantano para bañarnos si te apunta. Ramón Arangüena. No he traído traje de baño. Por increíble que parezca. Ay, ¿qué es eso? ¿Quién dijo que ser periodista era fácil? Escucha la temporada completa solo en podcast. Me voy a bañar donde me digáis. Solo en podcast en rne.es y en nuestra aplicación. Y recuerda, Futuro Abierto, los domingos a las 6 de la madrugada. Radio Nacional de España. Cambiamos de escenario de misterio y saludamos a un nuevo invitado que llega
a nuestro programa, a nuestro compañero Juan Gómez. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, un placer como siempre. ¿Tú has visto el Flash? No lo he visto. Lo he visto desde ahí. Estaba desde la parte de la pecera y de repente lo que sí he notado es que habéis dejado de hablar, absolutamente todos. Manuel ha mirado hacia atrás. El público que está hoy aquí acompañándonos estaba alucinando. Una panda de locos. Una panda de locos. Todos ellos estaban alucinando, mirando. Algo había ocurrido, un flash. Me dicen que había una luz aquí en el estudio que había llegado por el techo, había rebotado. Yo no he visto nada, es cierto, pero todo el mundo que estaba aquí está opinando lo mismo. Algo ha ocurrido, no lo sé, pero algo ha ocurrido. Sí, señor. Llegado desde Cantabria, periodista, o de vez en cuando nos traes alguna de las informaciones esas curiosas. Hoy vamos a hablar de algo tremendo. Sí. ¿Escribiste un libro, el último, cómo se llamaba? El experimento atómico. ¿Y eres el único español que está relacionado con...? Soy el único periodista español que pertenece a la Asociación de Veteranos Atómicos de Estados Unidos, sin haber participado en guerra y sin haber participado realmente en ninguna prueba atómica presencial como fueron los militares que sí estuvieron delante de esas pruebas. Bueno, me admitieron porque tuve un gran interés con ellos. Precisamente recogí muchas de sus historias personales en este libro, El experimento atómico, y gracias a eso pues tuvieron la deferencia de incluirme dentro de su club, vamos a denominarlo así, aunque sin voto. Me han dicho, puedes pertenecer, de hecho te hemos incluido, pero no tienes voto. Tienes voz, pero no tienes voto, vale. 900-137-137 nuestro teléfono. Hablamos de ese tema, de ese libro en Belme de la Moraleda, cuando hicimos el programa, pero creo que se merece una segunda parte porque hay mucha historia ahí detrás. Muchísima. De cosas que hacen que ni siquiera nos enteramos. Absolutamente, hay cosas realmente terribles y cosas que desde luego incluso hasta hace bien poquito siguen y permanecen ocultas. Fíjate, solamente de archivos que existen ahora mismo clasificados hay 32 millones de documentos. ¿Qué me dices? Solamente en archivos clasificados respecto a la experimentación atómica que hizo Estados Unidos. Vale, pues tomamos nota y haremos una segunda parte. Hoy nos vamos a otro sitio más cercano. Antes hacíamos un homenaje a los cuerpos de seguridad del Estado. Este es un homenaje a la gente que trabaja en hospitales. Detrás de esa introducción nos contamos una pequeña historia, ya veréis. Perfectamente, no quieren hablar de estas cosas, es un entorno cerrado, hermético, incluso se comenta y se dice esta palabra, tabú, no se puede hablar de ello, casi está prohibido dentro del entorno médico, solo hablan entre ellos y según con quién, ¿no? Sin embargo, hay mucha gente que ya está contando historias que les han pasado, gente, me refiero a profesionales de la medicina, contando que ven muchas cosas extrañas. Cada vez hay más, por supuesto que sí, porque la casuística sigue aumentando y sigue avanzando y hay personas, profesionales y además que sabemos que nos escuchan ahora mismo, que quizá estén trabajando en este mismo instante y que puede que hayan tenido algún tipo de experiencia, ¿no? Afortunadamente hay gente que se atreve a hablar, que dentro de ese entorno médico son capaces de transmitir sus experiencias y esas experiencias en algunas ocasiones, como hoy vamos a comprobar, las han querido compartir. Y yo creo que es un buen momento para que ahora nosotros compartamos lo que nos han dicho con la audiencia, vale, y que luego todos decidan qué es lo que quieren creer. Saquen conclusiones. Dulce es la primera invitada que nos llega, creo. Dulce es la primera invitada. Ella sí se muestra abiertamente. De hecho, ella es enfermera en el hospital de Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife, que ya tiene cierto, vamos a decir que fama de fenomenología extraña, pero una cosa es que te lo cuenten y otra cosa que te lo cuenten los testigos, las personas que están realmente trabajando en ese lugar. Dulce se ha atrevido a no solo a contar lo que ella ha visto, sino propias experiencias, alguna, yo diría que realmente inquietante, de estas que ponen los pelos de punta. Afortunadamente nunca le ha pasado nada, pero la sensación de que algo realmente ocurre en ese hospital, ella lo tiene de manera muy profunda. Y hoy vamos a descubrir con su voz, con su testimonio, cuáles son esas experiencias. ¿Escuchamos la primera? Vamos a por ello. Es una experiencia interesante, quizás se enmarca dentro de esa fenomenología poltergeist que antes comentaba Manuel Carvallal y que es casi un clásico, pero claro, cuando esta mujer observa y ve mientras en ese turno de noche va a la cafetería y oye lo que ella denomina estampidos de una puerta y se acerca y ve lo imposible, es cuando uno se asombra y tiene esa pregunta en la cabeza, ¿qué está ocurriendo en ese lugar? Pero lo mejor yo creo que es escuchar a Dulce. Y yo bajé justamente por las escaleras que dan acceso al lado oeste de la cafetería. Entonces, cuando llegué al último piso para coger el pasillo para cafetería, pues unas puertas grises enormes empezaron a sacudirse y a dar estampido, ¿no?
a dar estampido. Y yo decía, ya se quedó alguien encerrado por aquí. Entonces yo pregunté que si había alguien y no me contestaron. Entonces yo retrocedí hacia atrás porque ya me dio un poco de respeto, ¿no? Porque en la noche pueden haber muchas cosas allí dentro, gente que se puede quedar o yo qué sé. Y cuando ya me dirigí a marcharme, yo te aseguro que aquellas puertas parecía que se venían abajo. Era horroroso. Era unos golpes increíbles y porque parecía que estaban dando mazazos de dentro hacia afuera. Y se movía la puerta, se movía. Qué curioso, ¿verdad? Increíble que una persona esté en ese turno de noche, que vaya a una cafetería. Claro, todos sabemos lo que es un hospital de noche y muy poco movimiento y más en ciertos pasillos y menos aún en la cafetería que a ciertas horas está cerrada. Bueno, pues encontrarse esa escena, lógicamente, tiene que poner los pelos de punta. Ella misma, lo hemos escuchado, caminaba hacia atrás porque eso, bueno, también no sabía si realmente había alguien allí que se había quedado, ¿no? Pero hay más, hay otra presencia curiosa, ¿no? Por supuesto que sí, hay más. Siempre hemos estado escuchando acerca de los médicos que han visto, dicen, fallecidos, personas que han muerto en el hospital y que al poco tiempo se han aparecido. Fíjate, en esta ocasión Dulce nos comenta una cosa. Una noche a ella le avisan de que hay un paciente que le gusta mucho pasear un par de veces de noche, solo que ella le ve con alguien que no debería estar. Vamos a escucharlo. Haciendo guardia de noche también en una planta. Y la chica, mi compañera, me dijeron, dice, hay un señor que se levanta a pasear, no te preocupes mucho porque él suele hacerlo, él no se va a ir y nada. Y yo pues leyendo y veía pasar al señor un par de veces, hasta que lo vi acompañado de una señora más o menos de media estatura, con el pelito blanco, su batita rosa y blanca, bueno. Y entonces a las 6 de la mañana, cuando ya empezó otra vez a prepararse la gente para terminar el trabajo, le dije a la chica, digo, bueno, pues el señor de anoche pues se ha echado novia. Dice, ¿cómo que se ha echado novia? Digo, sí, estuvo paseando con una señora y más o menos le dije y tal. Entonces las chicas se miraron y me dijeron, Dulce, pues por la descripción que das, pues esa señora falleció en las horas de la tarde, prácticamente un poquito antes de que tú entraras a trabajar. Es decir, que el paisano que se paseaba iba al lado de una persona que acababa de fallecer en el hospital. Aparentemente sí, aparentemente según la descripción que ella realizó a sus compañeras, y la hemos escuchado, se miran entre ellas y le dicen, Dulce, no puede ser, esta mujer que tú describes ha muerto antes de que tú entraras. Increíble, hay más todavía, ¿no? Sí, porque ¿qué es lo que ocurre cuando, y esto ya es una experiencia personal de la propia Dulce, ella está caminando, va a la zona más vieja del hospital y cuando regresa, ella está mirando a través de un gran ventanal y en el ventanal, lógicamente, también podemos ver reflejado lo que está a nuestro alrededor. Bueno, lo que ella veía a través del ventanal era una sombra, dice que enorme, de cerca de 2 metros, que casi como una manta la estaba prácticamente envolviendo. Lo interesante de todo esto es que ella miraba hacia atrás, no veía nada, miraba al ventanal y veía esa sombra detrás de ella, algo que realmente la causó verdadero terror. Lo escuchamos. Trabajando de noche, ir a buscar uniformes al otro lado del hospital, en la parte vieja, y cuando volvía de regreso, pues hay un ventanal, y en ese ventanal se reflejaba una sombra negra que pasaba de mí para arriba, pues, no te exagero, 2 metros. Era como una manta, como que me quería abrazar. Entonces, pues, yo sentí ese pánico, se me clavaron los pies al suelo y no sabía si seguir o qué hacer. Yo notaba la sensación de que venía detrás, pero claro, yo miraba pero no veía nada, pero sí la veía a través del cristal. Qué curioso, ¿verdad? Y da otro que estamos cortando algunos de los testimonios, sí. Da algún otro dato que mucha gente que trabaja en hospitales dicen, que cuando llega el momento de la muerte, sí, parece que los enfermos están viendo a alguien que está más allá. Sí, esto es muy recurrente, y Dulce también recuerda cómo entrando en habitaciones, sobre todo en cuidados paliativos, en gente que está a punto de morir, estas personas, estos pacientes, de repente miran a un punto indeterminado de la habitación y empiezan a señalar a ese lugar diciendo, ¿quién es ese que está ahí?
o quizá incluso ha llegado a señalar a personas que reconocían como familiares, como personas muy allegadas en ese trance terrible. Que habían fallecido y que estaban ahí esperando. Sin duda alguna, claro. Dulce miraba, no veía nada, pero el paciente sí. Vamos a escucharlo. Bueno, sí, yo he estado en presencia de gente que está ya mal y decirme, ahí está, míralo. ¿Pero quién? Le digo yo, pues mi marido, mi padre. Pero si aquí no hay nadie, le digo yo, porque en este momento pues yo no lo veo. Sí, ahí está, ¿sabes? Ahí está. Cosas así que me han dicho enfermos que ya están ya prácticamente las últimas y me han dicho eso. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Y esta noche con Juan Gómez, nuestro compañero en esta segunda parte del programa, paseando por algunos hospitales. Se me ocurre que si hay mucha gente, sabemos, escuchando en los hospitales, que nos llamen si han tenido experiencias estas, ¿vale? 900-137-137 nuestro teléfono, y ahí está Rosa, nuestra compañera que atiende llamadas. ¿Cambiamos de lugar o una nueva protagonista? Nos vamos hasta Cantabria. No podemos decir aquí el hospital, pero sí podemos decir qué es lo que ocurre. Al menos lo que dicen que ocurre en una habitación. Voy a explicar muy rápidamente. Hay veces en donde los médicos utilizan las habitaciones de los pacientes, los que están libres, los que no se utilizan, pues para poder descansar y dormir. Bueno, pues hay una habitación en concreto de un hospital en Cantabria. Ahora vamos a escuchar a una persona que trabaja en ese lugar, la habitación 19, donde ocurren cosas. Escuchamos. Sí que me han comentado que había una habitación que yo, de hecho, he dormido alguna vez en verano, y ahí no se acostaban porque se encendían y se apagaban luces. Y se llamaba al timbre sin que nadie, o sea, sin haber nadie en la habitación. Dice, no, yo no me he hecho porque estaba en la habitación no sé qué, dice, y se había muerto uno que estuvo allí no sé cuánto tiempo, dice, de repente llamaban al timbre y se iba allí y allí no había nadie. Y se encendía el timbre de esa habitación. Qué curioso, ¿verdad? Realmente interesante, ¿no? Que nos hace pensar qué puede ocurrir en los hospitales, pero ya no solo en los hospitales, porque tenemos que pensar que las residencias también son lugares donde al fin y al cabo la gente muere, la gente también, incluso hay personal médico, y es un lugar donde también suceden cosas. Y curiosamente, esta testigo también estuvo trabajando en una residencia donde ya no solo vivía estas experiencias extrañas, que podía llevarse un poco a la elucubración o quizá a la fantasía, no lo sé, pero en cualquier caso, una experiencia que para ella, de alguna forma, le hizo pensar que allí pasaba algo, una sombra, cuando no había nadie. Sí que se rumoreaba de sombras y tal, y a mí sí que me pasó un caso curioso, que tampoco me impactó, pero sí que fue, porque yo entraba por la mañana a las 7 de la mañana y entraba por la zona de abajo de cocina. Y vi alguien una sombra de una que subía por las escaleras, y pensé que era una de las de noche, y cuando di los buenos días, digo, hola, buenos días, estaban las 2 de noche en la cocina preparando desayunos, o sea que no había subido ni había bajado nadie físicamente, y se hablaba de cosas así de tal, allí sí. Qué curioso. Pero eso no es todo, Miguel, hay más, porque una cosa es ver sombras, o creer ver sombras, y otra cosa es escuchar gritos. Y cuando eso ocurre en habitaciones donde no hay nadie, imagínate cómo se ponen los pelos de punta a las personas que están trabajando allí. Esto nos lo decía nuestra testigo, que vamos a escuchar ahora mismo. Sí, de sombras, de cosas que pasaban, sí, de luces que se encendían. Bueno, yo la sombra esa en cuestión sí que la vi. Y de sombras por el salón, bueno, pues a ver, de gritos que habían oído también y que iban y no había nadie. Eso sí que lo he oído, pero bueno, yo sí que he visto, no sé si sería esa, pero bueno, una sombra sí que vi tal cual, por la sombra de alguien que va andando, como para subir las escaleras. Y no había nadie, ni abuelo ni nada, no había absolutamente nadie. Eso sí que te lo puedo decir yo, que eso sí lo he visto yo con mis propios ojos. Nos queda un último testimonio de los muchos que has preparado. Esto es en otro lugar, ¿no? Sí, esto es en otro lugar. Nos vamos hasta México, porque allí hay un hospital, el Hospital Fray Antonio Alcalde, en Guadalajara, en México, y allí hay varias leyendas y se habla de médicos que han fallecido, pero que todavía parece que como espectros continúan haciendo su labor. Incluso este testimonio es absolutamente alucinante, porque parece que hubo incluso un contacto físico entre aquel médico que supuestamente había fallecido con un camillero que incluso dice, y ahora lo vamos a escuchar, le dio la mano cuando habían pasado 15 días después de su muerte.
algo realmente alucinante y que ha formado parte de las leyendas de ese hospital. A mí me gustaría que escucháramos la voz de Ramón Contreras, este camillero, contando su experiencia. Lo escuchamos. En el quirófano 6 posteriormente se aparece un médico, mueven el mobiliario, como 15 días de fallecido. Yo en ese tiempo gozaba de mis vacaciones y me tocó saludarlo hasta de mano. ¿De mano significa que le dio la mano? Le dio la mano y luego, posteriormente, le dijeron que era imposible porque este médico había fallecido. Pero lo que sí es cierto, y allí se comenta, son muchas leyendas alrededor de estos médicos que aparecen y que supuestamente siguen haciendo su labor desde el más allá, sino también se habla incluso de una monja, en este caso de Sor Manuela Lozano, que supuestamente había fallecido hace ya décadas y que continuaría todavía ayudando a los pacientes que necesitaban, pues eso, valga la redundancia, ayuda en un momento determinado. Incluso es una de esas apariciones casi recurrentes dentro de este hospital en Guadalajara, el Hospital Civil de Guadalajara. Casi terminando, ¿cuál es el caso que más te haya llamado la atención? Mira, el caso que más ha llamado la atención ha sido un caso que ha ocurrido, bueno, no que ha ocurrido hace tiempo, pero que sí he tenido la oportunidad de conocer hoy mismo. Es el caso de una morgue en un hospital de Madrid. No puedo decir el hospital, pero sí puedo contar la historia. Una persona que se dedicaba a llevar a los cadáveres a la morgue, y le ocurrió algo extraño, entre otras muchas cosas. Mientras bajaba en el ascensor a uno de los cuerpos, de repente el ascensor se paró. Bueno, aparentemente podía haber sido un fallo técnico, pero ella parecía que intuía alguna cosa. Después de casi pedir permiso, fíjate, al muerto para poder bajar, el ascensor se pone en marcha. Cuando entra en la cabina, en las cabinas donde se encuentran las diferentes cámaras para poder meter a los cadáveres, es un lugar, hay que decir que realmente frío, porque claro, necesita esas condiciones climatológicas. De repente hubo un vaho extraordinario, extraño, algo que ella no sabe describir de manera clara. Intenta meter el cadáver en lo que viene a ser la cámara, no lo consigue, y cuando por fin lo consigue ya cierra la puerta de la cámara, y esto es alucinante. Entre ese vaho extraño aparece, dice que en la puerta de la cámara, una letra que coincide con el apellido de aquella persona que había metido en esa cámara. ¿Puede ser una casualidad? Puede ser una casualidad, evidentemente, pero de una persona que sin duda llevaba muchos años de experiencia en ese lugar. Mucho me temo que esto, si es casualidad, que lógicamente puede serlo, es realmente extraña. Pues con esta música te vamos a ir despidiendo, Juan. Quizás esto sea una prueba, no solamente imaginación o sugestión, sino una prueba de que existe el más allá. Puede ser una prueba. Evidentemente no sabemos si existe el más allá, pero cuando existen tantos testimonios, tantos hechos anómalos que hacen referencia a casos similares en diferentes partes del mundo, porque ya no estamos hablando de un caso en concreto, en un lugar en concreto, podemos trasladarnos a diferentes partes, en Estados Unidos, en Australia, en México, en Japón, en España. Algo tiene que haber. Yo no sé lo que hay, Miguel, pero algo creo que tiene que haber. Seguiremos investigando, ¿vale? Un placer, como siempre. ¿Forma de contacto contigo? Pues, y si quieren escuchar ese programa que haces también en podcast, ¿es? En podcast, efectivamente. Nueva Dimensión, y forma de contacto pues a través de Twitter, Nueva D Radio, y también un email, nuevadradio@gmail.com, y por supuesto aquí estamos en el Espacio en Blanco para contar historias como esta. Un placer. Como siempre. Un honor. Nos sigamos viendo por aquí o por Cantabria y trayendo esas cosas ricas de la Cantabria infinita. Y viajando mucho. Gracias. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches. Rosa Rodríguez, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchos estaban tranquilos los oyentes cuando tocamos temas así, de repente los teléfonos se quedan más calmados. Nos llaman, ¿verdad? Sí. Se quedan ahí. Sí, pero las cuando redes sociales, el programa es de mucho miedo, como el de esta noche, se quedan congelados todos, encienden las luces de las habitaciones y no se atreven a descolgar ni el teléfono. Pero las redes sociales están muy activas, están mucho más activas, y recibiendo, pues la verdad, muchas historias, muchas personas que se ponen en contacto con nosotros porque se sienten identificados, porque han vivido sucesos similares. Seguimos
recogiendo casos de visitantes de dormitorio y queremos dar las gracias a todos los oyentes que confían en nosotros y nos comparten sus historias. ¿Forma de hacerlo? ¿Tenemos un email o...? A través del Facebook, del propio Facebook. Blanco Radio en las redes sociales, ahí Eso estamos. Es, o del Twitter. Y si no, en nuestro correo electrónico, en espacioenblanco@rtve.es. Bien. Y bueno, pues muchos mensajes muy emotivos, ¿no? En relación al Padre Ángel, alabando su labor, su trabajo. Hemos estado esta misma tarde con él, qué increíble, qué increíble. Qué bonito es poder que el mundo del misterio, como le decía él, sirva para conseguir un poco de dinero para aliviar la situación de mucha gente que está sufriendo. Casi 50.000 euros que, como él decía, no está mal. No está mal. Una bonita cantidad del mundo del misterio y de toda la gente que estuvo en Albacete, que va a servir para hacer obras sociales. Menudo fue muy emotivo, ¿no? Porque fue un programa de radio además el que hicimos allí con muchísima gente y con muchísimo apoyo y mucho cariño, sí. ¿Ganadores? Que casi nos vamos. Pues bueno, tenemos a 5 que son Rafael Jiménez de Málaga, Rosario Uriel de Madrid, Raquel Samper nos ha escrito al Facebook, Herminia de Santos de Córdoba y Santiago Rovira desde León. Escribidnos un correo electrónico con vuestra dirección postal y tener un poquito de paciencia porque están tardando un poco los envíos y los libros en llegar a casa y más en estas fechas, pero llegarán. Con estas fechas, vale. Que se preparen, que el año que viene con muchas sorpresas. Va a ser un baño increíble este 2020. Pues sí, muchas sorpresas, estamos todos intrigados. Pero tenemos que recordar también el concierto, ¿no? Este otro concierto, ese concierto que claro, va a servir para lo tengo yo ayudar a aquí la gente, apuntado, el del Padre Carlos, que eso está aquí, es esta misma semana, es el próximo martes. Sí, entonces es en el Colegio de los Coracionistas, ¿sí? En la calle Alfonso XIII, número 127. Allí estarán estos 80 chavales tocando temas de música clásica y navideña con la orquesta sinfónica. Vale. Le has puesto padre, yo creo que no es sacerdote, es el machaca, como dice, de Mensajeros de la Paz, ¿sí? Y machaca muy bien. Carlos, ¿no? Carlos. Eso sí, el nombre está bien. Buenas noches. Por 10 euros, simplemente, y colaboramos para una gran labor. Nos seguimos viendo. Hasta la semana que viene.